Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Amigazo, Aquí estamos. una vez más, ¿verdad? En un episodio y como decíamos a veces allá en México, a esta hora de la madrugada, amigo. 8 de la madrugada. A las 8 de la Decíamos madrugada. a las 8 de la madrugada. Sí. Ay, no, y es que tuvimos una velada muy bonita. Anoche sí. Culto de oración, un servicio, una meditación en la palabra, en la escritura. Sí. Y siempre ha sido bien importante para nosotros como congregación orar por todas y cada una de las necesidades que hay tanto dentro de la iglesia como de las peticiones que nos envían de otros lados. Y es un gusto recibirlos a todos en esta mañana fresca, amigo. Así es, sí, Hemos tenido días nubladitos, lluviosos. Llovió sabroso anoche. Alerta de tormentas, de inundaciones. Lo normal aquí que sucede en Texas. Ya nos vamos acostumbrando. Híjola. Qué difícil, ¿no? Pero, ¿sabes? Como siempre lo hacemos y como cada episodio ya nuestra teleaudiencia ya lo sabe, ahorita nos reímos, ¿verdad? De lo que decimos por aquí, por el weather, lo que ha habido del clima y así, pero la verdad es que hemos estado muy al pendiente, por ejemplo, ya en plan muy serio y muy verdadero de lo que ha sucedido en Kerrville, de lo que ha sucedido alrededor de ciertas condados o ciudades en el estado de Texas, y les pedimos mucho de su apoyo, de sus oraciones, porque créanme que fue algo que marcó la historia de Texas durante estas semanas. Sí, fue algo, no fue fácil. Algo triste, una noticia que nadie se esperaba, aún los habitantes sorprendidos. Escuchamos ya ahorita los testimonios de la verdad cómo había gritos, cómo gente murió, gente desaparecida, rápido hasta 12 metros en algunas áreas. Subió increíble, una manera increíble que decían, no va a llegar el agua hasta acá. Y ándale que estaba viendo uno de los videos y estaba siguiendo un poquito las noticias. 25 pies en 2 minutos subió. Fíjate. En 2 minutos el agua subió 25 pies de altura, inundando y llevándose todo a su paso. Se desbordaron los ríos, principalmente se me olvidó el nombre del río principal que se desbordó, que fue el que arruinó Kerrville, y otros lugares aledaños. Y lamentablemente empezó en una cuenta de 10, 25 y luego llegó a 48 muertos, 48 fallecidos. La lista subió hasta 101 y pues sí fue un poquito complicado, sí fue un poquito difícil, pero a toda la gente que nos está viendo ahorita, posiblemente en vivo, ¿verdad? Y que estamos ahí transmitiendo, sí pedimos que oren por este estado. Mira, se lanzó una noticia que alrededor de todo lo que yo estuve viendo, ¿verdad? Hay cosas que son ciertas, hay cosas que también se manejan fake news, mucha inteligencia artificial hoy en día. Sí. Hablando del gobernador de Texas, que fue quien provocó la ira de Dios, ¿verdad? Y estaba viendo algunas situaciones y no sé si lo sacaron de contexto, si fue tal cual fueron sus palabras, pero hayan sido ciertas o no, no se puede jugar con la voluntad de Dios y no se puede jugar con el nombre de Dios, no se puede atentar contra la santidad, contra la gloria, contra la dignidad de nuestro Señor en cualquier aspecto. Y rápido nace esta parte que también te lo digo así, y eso sí me causa un poquito de conflicto, y a veces como que, no es que me ría, sino que digo, ay, ¿por qué seremos así? Bien religiosos, que de volada juzgamos y decimos, por eso la ira de Dios va a caer sobre Texas. Espérame, o sea, también en Texas sabemos gente que queremos lo correcto y que queremos que con temor, tú lo dijiste ya, con temor de Dios, con el deseo de hacer las cosas bien. Oye, con el ánimo de perseverar y fructificar en tratar de hacer la voluntad de Dios, respetando su nombre, su santidad, su dignidad. Entonces, haya sido como haya sido, ¿verdad? Nos abalanzamos rápido con una palabra de juicio, aunque haya sido verdad, y castigamos verbalmente a personas inocentes. Condenamos de volada Entonces hay que también tener cuidado con esa parte, porque ciertamente yo lo he visto por muchas catástrofes que ha habido en ciertos momentos, en ciertas ciudades, cuando el pecado demasiado sube o sube demasiado el pecado al cielo, Dios tiene que frenarlo, ¿verdad? Y evidentemente está bíblicamente, está históricamente. Tenemos muchas referencias y evidencias, tanto naturales, bíblicas, espirituales, científicas, históricas, para poder asegurar y decir,
Dios no va a jugar con su nombre ni con su pueblo, pero tampoco con su creación, y tiene que frenar, y vienen juicios, catástrofes, situaciones, devastaciones, desastres. Eso está bien, eso es correcto porque es bíblico, ¿verdad? Y nadie podemos atentar contra la voluntad o la santidad de Dios. Así es. Pero también tenemos que ser misericordios y entender que hay vidas que no la debían, no la temían, y en el proceso también son arrastrados. Sí, debemos de ser, juzgar menos y en vez de hablar erróneamente, una pequeña oración: Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de tu pueblo, de los que te temen, aún de los que no le temen, ¿verdad? Que pues están esperando ser evangelizados, y que me viene a la mente ahorita el versículo que hablábamos la otra vez, ¿verdad? Que donde Jesús le dice al Padre: ninguno de los que me diste se perdió. Entonces, necesitamos que tener esa misericordia todavía más presente, porque pues no dejan de ser hijos de Dios. No, y es que fue una alarma fuerte. Sí. Fue una situación que nos duele, ¿verdad? Tejanos o no tejanos, americanos o no americanos, migrantes o no migrantes, legales o no legales, nos duele. Nos duele. Pasó en Chihuahua también. Tremendo. Totalmente. En nuestro país también fue azotado. Terriblemente. Entonces, y hubo inundaciones, se pierden cosechas, se pierden recursos, se lastiman negocios, ¿verdad? De gente que sobrevive de su propio negocio. Entonces, es una cuestión para pensarnos, y a todos los que nos estén viendo sin el afán de criticar, de juzgar o de lastimar nada, les pedimos que extiendan sus oraciones, que nos apoyen, que a todos los que estamos en esta nación americana tratando de levantar el nombre de Jesús como comunidad hispana, que por favor oren por este estado, que oren por esta nación, porque fue azotado y no es agradable la noticia, o sea, no está padre. No, para nada, es algo terrible escuchar los testimonios de cómo una chica contaba el testimonio de cómo se escuchaba los gritos de donde la gente quedó atrapada en los RVs, donde se estaban ahogando, y se escuchaba a lo lejos los gritos de desesperación. Y lo escuchas y se te enchina la piel, y tú dices, y no se podía hacer nada. O sea, cada quien ahí trataba de salvar su vida, y todavía estar escuchando cómo la gente estaba sufriendo. No, es feo. Y fíjate, dentro de todo lo malo y dentro de todo lo sucedido de estos días pasados, salen en escena también la noticia, y esto me llenó de mucho orgullo, 2 mexicanas de 19 años rescatando sus niñas del campamento. Y les enviamos un gran saludo. Si un día pudieran ver este video, a lo mejor ellas no se dan cuenta de la dimensión hasta dónde llegó esta noticia de sus acciones, pero ellas se quedaron para rescatar a sus niñas, siendo que no tenían entrenamiento profesional, que no son rescatistas de ningún tipo o certificadas bajo ninguna asociación, siendo que no tenían el equipo para prevenir este tipo de contingencia o desastre, siendo que a lo mejor ni el idioma completo tenían algo, porque al parecer, no sé si está bien la noticia y no quiero atreverme a decir cosas que no son, pero al parecer estaban como turistas, venían nada más durante un tiempo a hacer alguna labor en el campamento, ¿verdad? Y fueron invitadas, pero 2 mexicanas, y luego mujeres. Mujeres, o sea, qué coraje de atreverse a buscar salvar a otras personas, siendo que ellas mismas expusieron su propia vida al riesgo y a la muerte. Eso fue una noticia muy bonita, se hizo viral, y yo creo que ese es Dios, ¿no? Sí, yo creo, por ejemplo, cuando escucho también esa parte donde ellas no están preparadas, no tienen equipo, no tenían ningún tipo de entrenamiento, yo lo primero que pensé es, pues Dios usándolas. Pura gracia, ¿no? Dios usándolas para mostrar su amor, su poder. Porque es pura gracia que 2 jóvenes de 19 años, fíjate, se dice fácil, pero arriesgando la vida por amor. Exactamente. Porque ¿qué más te puede motivar en medio de un desastre, en medio de estas situaciones, el querer salvar a otros, sino el amor de Dios usando a cualquier tipo de persona? No sabemos si comparten una fe tradicional, una fe evangélica, una fe no sabemos, pero de que hay algo en ellas especial lo hay, porque atreverse a exponer su vida por encima de cualquier cosa para rescatar a otro, ese es Jesús diciéndonos,
en medio de la tempestad, yo sigo obrando a través Amén. de la gente que tú no esperas. ¿Te imaginas? ¿Cuántas rescataron? ¿Te imaginas los padres de esas jovencitas, niñas que fueron rescatadas? O sea, ese venir a ese, ¿saben? Gracias, o sea, gracias que mi hija está viva Y déjame decirte algo ahí, sin el afán de burla, pero ojalá que la presidenta Claudia Sheinbaum nos esté viendo, le llegue este video un día, porque en todos, ¿verdad? Nos podemos hacer virales o en algún sentido, pero ojalá este video llegue hasta la presidenta y diga, ¿qué están haciendo esos dos pastores en Texas? Haciéndome peticiones, ¿verdad? Yo creo que ella debiera reconocer ese esfuerzo. Sí, sería padre. Reconocerlas. Sí. A nivel nacional. Sí. Y darles el honor. Sí. Y la Biblia, yo me recuerdo mucho un texto que siempre nos ha enseñado mucho un gran hombre que admiro mucho, el apóstol Byron Walter, y él siempre ha dicho, al que pecho, al que honra, honra. Uh-huh. Entonces, honor a quien honor merece. Sí. Y la verdad, o sea, es un acto digno de ser reconocido. Sí. Porque tristemente aquí no se les reconoció. Aquí tristemente los gobiernos... Se pasó desapercibido, ¿no? Se pasó desapercibido y se han centrado, por ejemplo, en más deportaciones. Pero pues también hay cosas buenas, pero sería muy bueno, ¿verdad? Que el gobierno mexicano pudiera destacar esto, que es... Y que la noticia que la noticia remueva, porque la verdad... Esto es trascender fronteras, o sea, esto es salir de lo tradicional, y aunque no se quiera reconocer, fueron dos jóvenes mexicanas las que expusieron su vida para salvar a gente que no es mexicana. Así es. ¿Verdad? Y a lo mejor pudo haber otro tipo de niñas o de personajes ahí que ellas rescataron. No conozco todas las nacionalidades de los que estaban ahí, sin embargo, sí me llama mucho la atención el hecho de que hubo gente que puso en alto a México. Amén. Sí, ¿verdad? Sí, a amén. México. Sí. Y que esas hijas tienen familia, tienen padres, ¿verdad? Son hijas de alguien, nietas de alguien. Y viene a mi mente y a mi corazón eso que retomábamos de la semana pasada, es qué hacer o qué pensar cuando los hijos se ponen del lado de cierta figura, ya sea paterna, ya sea materna, y en ciertos problemas o en ciertas situaciones. Y por eso al principio decíamos, estamos aquí como que relajados, como que con alarmas de inundaciones, de tornados, lo regular aquí en la ciudad, lo normal aquí en la ciudad. Pero créeme, a veces también se viven las tormentas personales, ¿verdad? Sí. Los problemas en casa. Que son las más... Híjole, las más difíciles de lidiar, ¿no? Sí, y muchas veces cometemos el error lo hemos dicho en otros capítulos, ¿verdad? El error de no buscar la ayuda. Pero son tormentas terribles dentro de casa que necesitamos ayuda, necesitamos gente valiente usada por Dios, que así como estas dos jovencitas vengan y nos den una mano, ¿verdad? Y poder tener un respiro dentro de casa, porque cuando no hay esto, viene este problema de la depresión, suicidios, separaciones. Y tantas cosas que marcan la vida de un hijo, de un joven, de alguien dentro de nuestra casa y que comparten nuestra fe y que se quiebra al estar viviendo en este tipo de situaciones. Y sabes, quisiera dar paso a una escritura para poder afianzar lo que estas semanas pasadas hemos venido tratando a través de este podcast, de estas charlas, esta enseñanza también que hemos querido dirigir a todas las personas que nos están siguiendo y compartiendo, ¿verdad? Que se han suscrito, que han compartido el material. Y pensaba y meditaba mucho, tanto ayer en la noche como por la mañana, pensando en el episodio de la semana pasada. ¿Cómo tú como hijo ponerte del lado o qué lado escoger? Híjole, qué difícil. En medio de una situación interna en casa. ¿Qué la está provocando? ¿A dónde nos está llevando? ¿Qué dice la Biblia acerca de nosotros como padres, acerca de nosotros como hijos? Hemos visto episodios tras episodio, la verdad de la paternidad. Hemos podido experimentar a través de las escrituras si es bíblico, si no es bíblico, qué dice Dios, pero este tema nos saltó mucho la semana pasada, resaltó mucho esto, que era parte de nuestro esquema de los temas a tratar, ¿verdad?
¿Cómo devolver el corazón de los hijos a los padres? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando en casa que está llevando a nuestros hijos a estar en contra de la paternidad o la maternidad y a los padres a estar en contra de los hijos? Sí. Y eso. Yo creo que esto pasa en las mejores familias. Sí, yo creo que no hay familia perfecta, no hay familia exenta que pueda decir, no, pues en mi casa nunca ha pasado un problema, no. Sin duda alguna, yo creo que los que ya somos padres y ya hemos experimentado la adolescencia de nuestros hijos, entendemos que los hijos empiezan a poner rebeldes, ellos entran en esta lucha personal con sus propias hormonas, sus cambios de ánimo, ¿verdad? Y ahí es donde comenzamos todas las familias a tener estos problemas y imagínate ahí un adolescente, una adolescente con estos cambios y luego ver que papá y mamá tienen un problema, un pleito, o pueden escuchar algo más grave como nos vamos a divorciar. Uy. ¿Verdad? Y la pregunta está difícil que haces, o sea, ¿para qué lado se hace? ¿De qué lado debe estar alguien? Hijo, ¿verdad? Pero también dijiste ahí la respuesta. ¿Qué dice la Biblia? Exacto. Y quiero leer esta parte porque yo sé que tú tienes otra escritura preparada también ahí que complementa estos versos, pero Efesios capítulo 6, verso del 1 al 4, para toda la gente que nos sigue y que ama también meditar con nosotros las escrituras, el consejo de Dios para este tipo de situaciones que podamos tratar o que podamos abordar a través de estos temas, cómo es que Dios mira y qué consejo nos da la palabra que pueda nosotros orientarnos para poder tener más dirección en nuestra forma de llevar nuestra casa, nuestra relación en familia, nuestros hijos. Efesios 6, 1 al 4 dice esto, dice, primero nos manda a nosotros y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego cita el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo en esta carta, y cita el Éxodo 20, y dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero aquí viene el balance. Uh-huh. Aquí viene esa parte que complementa muy bien lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Y vosotros, padres, no solo le habla a los hijos, no solo le habla a los personajes que regularmente son los que tienen más el problema, que somos nosotros como hijos con nuestros padres. Sí. Dice también a nuestros padres, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criándolos, en disciplina y amonestación del Señor. Sí, sí, sí. ¿Okay? Entonces, primero que nada, da una pauta y habla a los hijos y dice obediencia. Y hay dos palabras que me resaltan a mí en la escritura, pero también en la vida. Regularmente los hijos estamos mandados u obligados a obedecer. Uh-huh. Pero la otra palabra que resalta en mi vida es que los padres están también mandados y obligados a no provocar. Sí. Entonces, como hijos, ¿por qué estamos reaccionando mal frente a las situaciones de nuestros padres? ¿No será también que nuestros padres están provocando a nuestros hijos? Sí. ¿O como padres estamos provocando a ira, dice aquí? Sí, yo creo que ahí muchas veces, y voy a hablar de mi experiencia personal, yo creo que falta de paciencia, falta de conocimiento y mucho orgullo. Uh-huh. Mucho orgullo como padre de que vas a hacer lo que yo te digo. Claro. ¿Entiendes? No sé cómo haya sido tu experiencia, pero en mi experiencia fue mucho orgullo de padre, ¿verdad? Mal informado, mal estudiado en el tema, porque yo creo que hay veces que cuando ya estamos en el problema, en el error, nos queremos justificar de que pues nadie me enseñó a ser padre. Sí, ¿verdad? Que es lo que decíamos en uno de los podcasts anteriores. Pero sí se puede, o sea, cuando tuvimos la oportunidad, porque yo creo que si me encontrara enfrente de Dios y yo le dijera esa excusa, me dijera, no, yo tuve la oportunidad de enseñarte y te puse maestros y no quisiste. Claro. Te puse libros a la mano y no los quisiste leer. Te puse amistades que te podían enseñar y los mandaste por un tubo. Uh-huh. O sea, sí hay, el manual es la Biblia. Y es que Dios sí nos da recursos. Exacto. Para que nosotros sepamos qué hacer, sí. Pero decidimos no tomarlos o decidimos desecharlos. Uh-huh. O decidimos
no tomar en cuenta el consejo y la palabra de Dios. Sí. Porque podemos tener muy buenos elementos y muy buenas influencias a través de comentarios de personas que son psicólogos, psiquiatras, profesionales de la salud, personas que pueden haber estudiado mucho la materia familiar. Podemos tener sociólogos, podemos tener gente en el ámbito secular que pueda tener muy buenos consejos, inclusive este tipo de oradores o presentadores que son conferencistas motivacionales, que nos pueden ayudar o enseñar, ¿verdad? Que no lo demeritamos, al contrario, creo que es una bonita labor. Pero, ¿qué es el consejo más sabio que nosotros podamos recibir, sino el consejo que proviene de la misma palabra de aquel que conoce todas las cosas y que conoce toda nuestra vida? Y esa es la palabra de Dios. Entonces, yo creo que el principio está en que a nosotros se nos manda como hijos el obedecer, pero ¿cómo obedecer cuando te sientes provocado? Por ejemplo, hablábamos acerca de qué lado se pone un hijo en medio de un problema familiar. Si papá o mamá están llegando al punto donde ya los hijos ya se dan cuenta de los problemas de casa y cada quien puede hacer su juicio personal y decir, bueno, ¿estará bien mi papá o estará bien mi mamá? Me voy a hacer del lado de mi mamá porque es la que siempre me ha cuidado, me alimenta, me lleva a la escuela, no lo sé. Y habrá otros como hijos que piensen, a mí me conviene hacerme más del lado de mi papá porque es el que trae dinero o el que me da los permisos o el que no me pide ningún tipo de explicación y viceversa. O sea, hay mamás muchísimo más consentidoras y papás muchísimo más estrictos. Entonces... Ahora imagínate también hijos donde se dividen. Tres con el papá, tres con la mamá. ¿Quién tiene la razón? Y es un conflicto grave y bíblico también. O sea, la Biblia nos enseña muchas referencias acerca de cómo lidiar con estas situaciones. Pero ahí es donde yo digo, ¿y cómo quedan esos hijos que están en medio? Esos hijos que quedan varados, que dicen, no me puedo hacer del lado de mi mamá porque también amo a mi papá. No me puedo hacer del lado de mi papá porque evidentemente amo a mi mamá. Exacto. Y es como que yo me quedo aquí en medio para ver o saber qué ellos van a hacer y cómo van a resolver sus problemas. Hablemos de una situación específica, divorcio. Ese es uno de los temas que marca más a este país y ha marcado a muchos hijos de ministros, hijos de líderes, hijos que también tenían una fe. Claro. Que van a la iglesia, pero de papás que se divorcian. ¿Qué piensas tú de eso? Y es un tema muy común, ¿verdad? Como lo comentaba al principio, es algo que pasa en todas los hogares, ¿verdad? Cuando tenemos una conferencia de matrimonios y se pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos han estado a punto del divorcio? Todos levantan la mano porque todos en algún momento han tenido un conflicto. Entonces es algo que primero aceptar, ¿verdad? Aceptar y poder ver qué es la situación. Por ejemplo, me vino un recuerdo, hubo un tiempo donde mi mamá le dijo a mi papá, ¿verdad? Que no, pues vamos a separarnos. Y como que mi papá no se lo esperaba. Y luego mi papá dijo, pues nos separamos. Dijo, pero yo me voy a llevar los niños. Y mi mamá dijo, no, pues ¿cómo? Y dijo, pues vamos a hablarles y vamos a preguntarles. Era como la 1 de la mañana. Y ahí nos despiertan a todos. Y yo ahora recuerdo y digo, ¿cómo es posible? Pero estábamos ahí, somos 8. Santo Dios. Nos pararon a todos ahí y nos preguntaron. 4 y 4. ¿Tú con quién te vas? Hijo. ¿Qué hubo? A veces, entonces sí lo hemos vivido, ¿no? Por eso te digo, o sea, todos lo hemos experimentado de diferente manera, pero en esa, yo me recuerdo ahí, pues yo me hice del lado de mi mamá, pero hubo uno, mi hermano Diego, y él dijo, yo con ninguno de los dos, pero apoyo a los dos. El neutral. O sea, y ya después dije, pues este fue el más sabio de todos. Sí. O sea, este fue más, o sea, evidentemente amaba a los dos y evidentemente, pues, iba a apoyar a los dos. O sea, no podemos ponernos del lado de uno ni ponernos del lado del otro porque, pues, son tus padres. Estaríamos incurriendo
en una falta, ¿verdad? Del mandamiento que leíste, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, Sí. que lo mencionábamos en episodios pasados también, de que si voy a honrar más a mi mamá, que es lo más común, que a mi papá, pues estamos mal. Y no hay justicia en eso. Y no hay justicia en eso. Y no hay equidad. Por eso es que la Biblia nos da siempre la respuesta a todas las preguntas, porque el primer verso habla de algo. Dice que cuando nosotros como hijos obedecemos al Señor, pero también obedecemos a nuestros padres, dice, esto es justo. Uh-huh. Esto es justicia. Sí. Entonces, ¿cómo ser equitativos y ecuánimes en poder decidir como hijos de qué lado estar? Creo que siempre los padres van a tener, o cuando hay una situación de divorcio, las dos partes se polarizan. ¿Cómo poder tomar partido en una situación y decidir con quién voy a estar? Ahora, estamos haciendo un escenario para todas las personas que nos están viendo y escuchando. Estamos poniendo un escenario de hijos en medio de una situación difícil como lo es el divorcio. Estamos hablando... que es una de las más populares. Es una de las más populares. Y estamos hablando en un matrimonio cristiano Uh-huh. que tiene conocimiento de la fe, de la palabra y en la iglesia. Uh-huh. Y estamos poniendo un escenario, nada más parafraseado, de una persona en cuanto a un hijo o una hija, pero que tiene ya conciencia. Pongamos a un joven entre los 18 y 20 años que todavía viva en casa o que todavía esté ahí al cuidado de sus padres. Te voy a hacer una 17, pregunta 18. y te voy a interrumpir. Sí. Hay jóvenes muy niños que todavía ya tienen una conciencia de entender desde muy chiquitos desde muy qué temprana está edad. pasando. Ajá. Y también ese es un error como padres, que no nos damos cuenta que pensamos que no saben qué está pasando, pero ya Pero sí. hay niños muy despiertos, 9 o 10 Sí. años, que ya saben qué está pasando en casa. Pongamos ese escenario, vamos a poner un range o ese rango entre los 9, 10 años y los 18 años. Perfecto. ¿Verdad? Ese rango creo que es el más difícil. Sí, sí. Y entonces caen los padres en esta situación y estamos haciendo solamente una hipótesis. No estamos diciendo que le esté pasando a alguien, pero puede estarlo viviendo alguien ahorita y que puede estarnos escuchando. ¿Cómo decide ese hijo niño o ese hijo joven con quién irse, de qué lado estar, a qué apoyar, si no sabe el trasfondo de las situaciones de sus padres? Uh-huh. Es ahí donde yo encuentro este gravísimo problema de es que los padres están provocando a ira a los hijos. Sí. Porque la ira en la Biblia es un sentimiento que nace no solo de la furia o del enojo, de la molestia, sino es un sentimiento que nace también por el quebranto, que nace también porque se está ofendiendo o se está dañando a algo o a alguien. Y de ahí nace ese sentimiento llamado ira. Sí. Entonces, no sé si a ti te ha pasado o a alguien que pueda estarnos escuchando y viendo, les ha pasado que hay niños que por frustración y por dolor reaccionan mal ante su padre o su madre porque tienen ese sentimiento como de quería seguir estando con mi papá y ya se tiene que ir y ya se va. Y es como que, como ya se va mi papá, se enojan. Porque yo he visto hijos en medio de divorcios que el padre tiene cierto tiempo para convivir con el niño, se lo lleva, lo pasea, el niño bien contento, pero a la hora de dejarlo, a la hora de volverlo a entregar a la mamá, el niño como que se frustra o el joven se frustra y se meten enojados. Ahora, no se mete enojado con el papá porque a donde lo llevó, lo que pasó. No se mete enojado con la mamá porque ya se tiene que volver a la casa. Se mete enojado porque es un sentimiento donde extraña a una persona que no está presente para él y se siente entre la espada y la pared. Dice, me tengo que quedar en la casa porque vivo con mi mamá, pero quisiera estar con mi papá. Sí. Y yo creo que mira, tengo 49 años. Gloria a Dios. Y el otro día le comentaba a un amigo, le digo, entramos en esta plática profunda y le digo, empiezo a ver las cosas de una manera muy diferente por lo que ya hemos madurado a través de la edad. Sí. Pero ¿cuántas veces cuando fuimos niños, adolescentes y jóvenes, ignorábamos el consejo del viejo? Sí. ¿Por qué? Porque ya había vivido, porque ya lo había entendido. Me viene a la memoria, mi abuelo es una figura que creo que también tú por ahí pasaste. Cuando me escuchaba que
que yo no podía obedecer a mi mamá o no podía apoyarla porque estaba en rebeldía. Mi abuelo era muy sabio, donde me decía, acompáñame a la tienda, vamos a ir a comprar un chocolate. Y nos sentábamos en una piedra a tomar el chocolate o un refresco y me decía, ayude a su mamá, apoye a su mamá, no le tenga rencor a su papá, es su papá, él lo ama. Hoy en esta edad yo digo, qué sabio y qué bendición que tuve mi abuelo, que podía centrar esos sentimientos y esa ira, que podía, que no creciera ese enojo, ¿verdad? Hacia los padres. Sí. Y ahora como padre, uno dice, bueno, tengo que empezar a poner en práctica. Tenía aquí Proverbios 15:1, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ese es un error que cometemos muchos los papás. Yo lo cometí mucho. Pero ahora cuando empezamos a poner en práctica vemos resultados. Ese principio bíblico. Vemos resultados, pero yo me pregunto a mí mismo, ¿por qué me esperé tanto tiempo? Es ahí donde podemos como que ir asentando estas ideas, ¿verdad? ¿Cómo hacer volver el corazón de los hijos a los padres? ¿Cómo hacer volver el corazón de los padres a los hijos? Si primeramente no hemos sanado y lidiado con el hecho de reconocer que como padres nos equivocamos con los hijos. Yo creo que ese es un punto número 1. Porque si seguimos con la barrera del orgullo, que ya lo mencionaste al principio, si seguimos con la barrera de la ignorancia de que nadie nos preparó para ser padres y tampoco cruzamos ese umbral, no lo rompemos, nunca buscamos prepararnos, no rompemos con la barrera del orgullo, no rompemos con la barrera de la falta de perdón. Eso también. ¿Cómo poder sanar el corazón de nuestros hijos para hacerlos volver a nosotros si nosotros como padres no estamos volviendo a retomar nuestro lugar y decir, hijo, perdóname? Mira, explicándoles, y créeme que hay que llegar a un nivel de madurez muy importante en la vida, en Cristo y dentro del ministerio, y esto lo hablo como ministro. Para poder reconocer frente a un hijo y decir, hijo, quiero pedirte perdón porque mi divorcio con tu madre no fue tu culpa. No fue, porque muchos hijos hoy están dañados y no vuelven a Dios, no vuelven a nuestras casas, no vuelven a la relación con los padres, porque ellos están cargando con la culpa de lo que pasó en casa, porque sienten que por ellos fue el quiebre. Y yo he tratado a muchos jóvenes, adolescentes, lo he experimentado en mi propia vida, cómo muchas de las veces los hijos se sienten culpables de la separación de sus padres y ellos están cargando con una culpa impuesta o autoimpuesta que no es de ellos, pero que Satanás hace creer desde la niñez, en la adolescencia, a los hijos, que fue por tu culpa, porque siempre escucharon palabras como no hay dinero, no hay para los niños, si no me hubiera embarazado, no estaríamos en esta situación. Esa es bien popular. Si no hubiéramos tenido más, esto me da rabia a mí de veras contra ese tipo de papás tan inconscientes. Estas palabras de hombres que dicen, si no hubiéramos tenido más hijos como te lo dije, no estaríamos ahorita así y con todos estos problemas. Inconscientemente los hijos cargan con una culpa de sentirse, se me hace que soy yo el problema. Se me hace que se divorciaron por mi culpa o porque yo exijo o pido mucho cuando a lo mejor el niño no era ni consciente. ¿Cómo pudiéramos ayudar a un joven, una jovencita que estuviera en esa situación en estos momentos? Mira, hermano. Que se está culpando de decir, por mi culpa se casaron, porque lo vemos en videos haciendo chiste y, oye, papá, ¿por qué te casaste con mi mamá? Por tu culpa. Exacto. Pero el daño, como lo estás mencionando, el daño para ese jovencito, jovencita es, híjole, por mi culpa. O sea, ¿qué consejo le podríamos dar a un jovencito, jovencito? Para poner un y esto lo quiero mencionar como un, no es mal ejemplo, pero sí es algo doloroso. No recuerdo bien, sin el afán de mentir, no recuerdo bien si fue en la ciudad de Monterrey, fue este año, ¿verdad? Pero no recuerdo si fue en la ciudad de Monterrey o otra ciudad, pero estuvo una noticia que alarmó a muchos y a mí en lo personal al leer la noticia, porque me gusta investigar, saber qué está pasando con el mundo en general, saber qué pedirle a Dios. Pero hubo una noticia que me entristeció demasiado. Un joven entre los 11 o 12 años
le dejó una carta de suicidio a su mamá después de suicidarse. Su mamá siempre le dijo, y esto fue este año, para el Día de las Madres, exactamente 10 de mayo, y pasó creo que en la ciudad de Monterrey. Un joven entre los 10 y 12 años se suicidó porque le dejó una nota a su madre donde decía: hoy quise darte el mejor regalo del Día de las Madres. Siempre me dijiste que fue mi culpa por el cual tú te divorciaste y que si yo no hubiera nacido, tú no hubieras estado viviendo todo lo que viviste conmigo todo este tiempo. Así que quise darte el mejor regalo de Día de las Madres y es que ya no cuentes conmigo. O sea, dejó una nota, créeme, eso conmovió a todo el estado. Sí, a mí en lo personal, que vi la noticia, solamente la leí, investigué un poco de la historia y dije, ¿a qué punto llegó ese adolescente, ese joven, de tomar la decisión de suicidarse como un regalo del Día de las Madres? Para decirle a su mamá, mira, yo era tu problema, ya no lo tienes más. O sea, ¿qué lo llevó a tal decisión tan triste? O sea, ¿qué pasó en el corazón de esa mujer que llevó al hijo a estarlo culpabilizando tanto, que el niño, el joven creció pensando, yo soy el problema de mi madre, soy el problema de mi madre, soy el problema de mi madre, mejor me suicido. Y le quito el problema a su madre. O sea, imagínate. ¿Cómo ayudar a volver el corazón de esos hijos a los padres? ¿Cómo ayudar a sanar a los jóvenes? Número uno, tenemos que liberarlos. Sí. No puede venir sanidad de una depresión a una persona si no ministras liberación a su vida. Y liberación no es echar y reprender a un demonio y decir, como mucha gente tiene el concepto, no, es traerlo al entendimiento de decir, tú no eres el culpable y ese sentimiento que ha nacido en tu vida tiene que desarraigarse de tu vida y lo vamos a hacer a través del entendimiento y el consejo de la palabra y voy a enseñarte que tú tienes un valor. Eso. Sí. Y liberación, para todas las personas que me están escuchando y muchos que no creen en este ministerio, liberación es tomar la palabra del consejo de Dios y plantarla en el espíritu de alguien más. A través del poder de la declaración, del poder de la oración, del poder del amor, del poder de decirle, te veo tan deprimido, tan triste, ven, quiero abrazarte y quiero decirte lo que Dios piensa de ti. Sí. Creo que como padres tenemos que tener un poco más de sensibles y ser un poco más observadores y poder observar a nuestros hijos y decir, le noto cierto grado de tristeza. Sí. Le noto cierto grado de diferencia. E indagar, e investigar, el tratar de involucrarse, el tratar de relacionarnos para encontrar el problema. Yo miro esto así. La Biblia nos dice, y no me quiero ver tan religioso, la Biblia dice que el diablo viene a 3 cosas: robar, matar y destruir. Y una de las primeras cosas que yo entiendo es que quiere destruir la familia. Sí. Yo así lo veo y lo entiendo porque así me lo ha mostrado el Señor. Cuando como pareja nosotros empezamos a entrar en una discusión, en un problema, empieza a haber una frustración tanto en el hombre como en la mujer. Te vas al trabajo y estás pensando, no, pues ya no se va a hacer, nos vamos a divorciar. Lo que el diablo quiere es que estemos tan entretenidos en este problema y no nos damos cuenta que empieza a haber problemas alrededor, que en este caso estamos hablando de los hijos. Sí. Entonces, los hijos entran en ese problema, en esa situación, como esta mujer que descuidó ese niño, ¿era? Sí, era un niño. Era un niño. O sea, imagínate cuánto ella estaba preocupada por otros problemas que no pudo darse cuenta de la frustración de su hijo. Y en su propio problema. Y en su propio problema. Entonces, yo siempre he dicho, cuando resalta un problema, yo siempre trato de recordarme de que calmado, busca a Dios, entra en oración y no descuides el alrededor, porque esto puede ser una distracción que el enemigo quiere usar para destruir a nuestros hijos. Que ese es el objetivo. Que ese es el objetivo, porque él viene a robar, matar y destruir. Sobre todo la nueva generación. Entonces, uno tiene que ser consciente, por ejemplo, yo en los
consejos matrimoniales, siempre trato de explicarles esto y yo siempre les digo, antes de tomar una decisión, piensen en sus hijos. Sí. Piensen, porque no pensamos cuando destruimos a terceros o hasta cuartos que les afecta. No nos damos cuenta y realmente estamos causando un daño terrible. Que este ejemplo está maravilloso de poder ver cómo un niño pudo llegar a ese tal grado de decir, ok, yo soy el problema, me voy a quitar la vida. Ahora imagínate la carga que le queda a la mamá de decir, híjole. Ahí es donde la condenación hace su trabajo y ahora el problema ya no solo es el suicidio del hijo, ahora va a ser el resultado de la conciencia en la madre. Que ahí yo veo el cumplimiento de esta escritura. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces, todos jugamos un papel importante dentro de estas situaciones, tanto padres como hijos. Como un hijo a veces lo ponemos en una situación a decidir cosas que no son o no deberían de ser su postura ni su decisión. Porque desde mi punto de vista como pastor, pero también como hombre, como padre de familia, como una persona dentro de una relación o matrimonio, si yo tuviera un problema de separación, no pudiera ser la persona que pone a mi hijo en medio de una decisión, sino al contrario, tratar de rescatar lo más posible, decirle, usted no tiene la culpa de mis problemas, tú no vas a cargar con la culpa de mis problemas y yo voy a ser en tu vida tan presente como hasta todo lo que pueda, hasta donde yo pueda. Y voy a estar ahí, vas a contar conmigo y a lo mejor no voy a pernoctar o no voy a estar aquí dormido en la casa, pero voy a estar presente en tu vida todo el tiempo porque a lo mejor me separo de tu madre, pero no de ti como hijo. Claro, nos divorciamos de la pareja, pero no de los hijos. Y a veces los hijos entran en esa rebeldía por el dolor que sienten al ya no tener una familia completa. Como una solución, ¿verdad? Y lo hablábamos la semana pasada de la importancia de tener un padre espiritual, físico, ¿verdad? Obviamente consultando al padre siempre primeramente. La importancia de tener un padre espiritual, ¿verdad? Imaginemos que tenemos este conflicto de una pareja que se quiere divorciar. Poder venir con tu pastor, que es tu padre espiritual, y poder decirle, ayúdenos. Sí. ¿Qué tipo de ayuda quieren, verdad? Ayúdenme a poder encontrar las palabras correctas de poderle decir a mis hijos que vamos a estar en esta situación, pero que ellos entiendan que ellos no son el problema. Que ellos entiendan que esto, que no los voy a abandonar, ¿verdad? Que no los voy a dejar a la deriva. O sea, que voy a estar al pendiente, ¿verdad? Y que pueda haber siempre, yo he visto en el Ministerio de Jóvenes que están pasando por esto, ellos siempre tienen el granito de esperanza de decir, ojalá mis papás se reconcilien. Sí, porque hay necesidad como hijos de sus padres, ¿verdad? Sí. Hay una necesidad y sobre todo en este rango de edad del que estamos hablando, que es donde Dios despierta nuevas sensaciones, se están formando los sentimientos, se está desarrollando el carácter en un joven, en un hijo, y qué tan importante es la figura de un padre, de una madre, que puede impartirles a esos hijos la suficiente gracia y palabra y consejo de hacerles sentir que ellos no son el problema, que no recae en ellos la responsabilidad de decidir, que ellos no deben estar en medio del juicio, y eso se los digo para todas las personas que me estén escuchando y que estén pasando aquí en esta nación americana por un problema de divorcio. No lleves a tus hijos a juicio, no los uses como el medio para castigar a tu pareja y obtener un child support que a ti te conviene. No uses a tus hijos como el medio para poderlos presentar como las víctimas para tú obtener el fallo a tu favor, porque Dios es justo y Dios castiga a quien merece castigo. Y usar a los hijos dañando el corazón para obtener algo como padres con el fin de afectar o de dañar a la otra pareja porque le tengo recelo, resentimiento, ira, odio, contienda, tarde que temprano
todo lo que siembras cosechas. Sí, sí, sí. Y el día de mañana podrás quedarte con el child support, podrás quedarte con la casa, podrás quedarte con los hijos, podrás quedarte con el perro, pero tus hijos van a crecer y un día lo que sembraste ellos van a decir, sí, me quedé contigo, pero tú hiciste que odiara a mi padre, ahora ese mismo odio está sobre ti. Sí, sí. Y eso es lo que Dios quiere evitarnos. Y viceversa, también es muy... Esto es bien, pareciera el pan de cada día aquí en esta ciudad y yo no lo recomiendo. Ahora, en la clínica que Dios nos ha permitido establecer aquí en la ciudad, hablando de Amarillo, Texas, esta clínica de sanidad integral, consejería integral y sanidad, yo tengo personas en situaciones de divorcio que siempre y están pasando por situaciones similares y le digo, no utilice a los hijos como el medio de su venganza, porque el día de mañana sus hijos van a crecer, van a tener su matrimonio y lo que usted ha sembrado lo pueden cosechar. Y lo que usted no quería ver les va a suceder. O sea, tengamos cuidado como padres de no provocar a nuestros hijos. E hijos, tengamos el cuidado de obedecer, pero no utilicemos a los hijos como el medio para afectar con el que yo tengo el problema. Y es lo mismo que yo pudiera decirle a pastores y líderes, no uses a tus ovejas como el medio para provocar a otras ovejas o provocar a otros pastores o poner a gente en contra de la gente, porque eso es una paternidad que la estás mal ejerciendo y la gente se va a dañar. Entonces, esto aplica tanto en la familia secular como en la familia espiritual, que es la iglesia. Muy cierto. Muy cierto, y es que esto es tan popular, tenemos que tener como padres, tener cuidado de no hablarle mal a nuestros hijos de nuestra pareja. Sí. Eso afecta mucho, porque ellos empiezan a idealizar cosas, pues es que mi mamá no ama a mi papá, o es que mi mamá no lo atiende, o es que mi mamá no lo quiere, o es que mi mamá lo engaña, o es que mi mamá esto, o viceversa, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy común. Sucede una fricción. Eso afecta mucho. Por ejemplo, te voy a poner una ideología. Acabas de tener un problema con tu esposa, vas y recoges al adolescente y por la calentura de la ira, es que tu padre, es que tu madre, que esto, que lo otro. Y el hijo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, ellos le estamos empezando a sembrar esa semillita de odio, de rencor, y lo estamos exasperando. Y después ellos terminan, ¿verdad?, teniendo un sentimiento de rencor, de odio hacia un padre o hacia una madre por culpa de un padre o una madre que no supo controlar sus que no tenía prudencia. Y viene a mi mente la cita que tenías por ahí preparada. En Colosenses 3:21, si yo no me equivoco, 20 y 21, porque acabas de dar exactamente esa palabra que trae como un resultado. No sé si quisieras leerla, pero la tenías ahí preparada porque complementaba esto que yo leí al principio, pero Colosenses 3, 20 y 21 nos enseña como que algo similar y ahí habla de eso que tú dijiste ahorita, no los exasperen. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y luego viene para los padres, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Te fijas cómo la palabra de Dios nos da las respuestas? Sí, el consejo. Y nos está previniendo. Y nos dice, padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Porque ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que lleva a un joven a la depresión? ¿Qué es lo que lleva a un joven al suicidio? ¿Qué es lo que lleva a un joven a las drogas, a los vicios, a atarse a las cadenas de este mundo? ¿Qué es lo que lleva a un joven, a un hijo, inclusive de una familia creyente, de una familia cristiana, hijo inclusive de pastores? ¿Qué es lo que lo lleva a salir de la iglesia? ¿Qué es lo que lo lleva a conocer afuera el mundo, las situaciones, involucrarse en las cosas de la vida que dañan su mente, su cuerpo, su alma? ¿Qué es lo que lo lleva ahí? El desaliento. Porque el inicio de la depresión es ese desaliento, esa decepción que siente la persona por la situación que está viviendo y que no puede entender y que tiene que decidir de qué lado estar o qué hacer o qué no hacer, qué va a pasar con su vida, y eso trae demasiado daño. Eso afecta tanto a las personas que los llevan a puntos como los ejemplos que acabamos de dar. Entonces la Biblia nos enseña y nos dice, padres,
no provoquéis a ira. Padres, no exasperéis. Padres, corrijan en amonestación, en disciplina. No está hablando de gritos, regaños, de que pongas a un hijo a decidir a quién escoger o que pongas a un hijo contra el otro. Bueno, este siempre se va con tu mamá, tú vente conmigo, y pongas a uno en pugna con el otro. O compararlos. No. Eso es el peor error que podemos tener, porque independientemente de que el padre o la madre sea bueno o sea malo o como lo quieras ver, los hijos no tienen la culpa de cargar con los problemas de los padres y hacerlos partícipe de nuestras situaciones sin el balance y el consejo correcto va a marcar y dañar a ese hijo para siempre. Así es. Para siempre. Creyente o no creyente, va a quedar marcado para siempre. Y lo mejor que podemos hacer como hijos de Dios y bajo la sabiduría y el conocimiento de la palabra es llevar a una sanidad del corazón de nuestros hijos. Así es. Por eso ya yendo hacia cerrando ya este capítulo, a mí me gustaría invitar a todos aquellos que tienen la fortuna de vivir aquí en Amarillo, Texas. Sí. No es porque tú estés aquí, pero en verdad eres un gran siervo de Dios, eres un profeta, un pastor, que tiene la bendición y la experiencia de poder tratar estos casos. Yo lo he mencionado también, muchas veces necesitamos esta ayuda y no lo encontramos. Pues aquí en Amarillo tenemos a Pastor Charlie, que es experto en este tema, él pudiera ayudarnos. Aquí se está formando una escuela, una ayuda, una clínica, mejor dicho, Así ¿verdad? De esto, ¿verdad? Y aprovechenla, no desaprovechen esto, ¿verdad? Sí. Que te busquen, que te encuentren, que puedan hacer una cita, que puedan platicar contigo, que puedan traerte una cita para que puedan exponer su problema y decir, ¿qué hago, pastor? ¿Cómo me ayudo? ¿Cómo oro? Así es. ¿Qué cambio? O sea, yo creo que eso es fundamental. Te mencionaba a mi abuelito. Yo decía, wow, mi abuelito era un gran hombre porque a pesar de que era muy ingenuo en muchas cosas porque no era un hombre estudiado, era usado por Dios y daba las palabras correctas. Ahora imagínate un siervo de Dios que tiene conocimiento, que te va a aconsejar con la palabra, que a mi experiencia yo digo, hay mucha diferencia de un consejo humano a un consejo bíblico. Y cuando lo ponemos en práctica, vemos los resultados, vemos el cambio, vemos cómo Dios endereza nuestra familia, porque Dios quiere salvar familias, Dios quiere salvar matrimonios, Dios quiere salvar relaciones entre padres e hijos. Aquí tienes una solución. Hay veces que decimos, sí, pero no me das la solución. Sí, pero no sé qué hacer. Sí, pero no conozco a nadie. Aquí tenemos a alguien. Si vives aquí en Amarillo, aprovéchalo. Sí, vente aquí, 801 Southwest de la 7ª Avenida. Estamos casi con la esquina de lo que se convierte la Washington, después se convierte en la calle Adams. Y estamos en el edificio de 801 Southwest, 7ª Avenida, casi esquina con Adams, edificio D. Aquí está nuestra congregación y aquí tenemos la clínica. Es una clínica de consejería integral y sanidad interior, que el enfoque y el diseño que Dios nos ha dado para esto es mostrarle a las personas cómo descubrir sus daños internos a través de la palabra de Dios para llevar nuestra vida a una sanidad y poder recuperar lo que este mundo nos ha robado, porque no es una varita mágica, ni tampoco es una terapia psicológica para decir, ya me arregló mi problema. No, es llevarte a una confrontación de lo que está mal en tu vida para sanarlo interiormente, para poder exteriorizarlo con las personas que debemos arreglar las situaciones y llevar a esto a una sanidad integral. ¿Y a qué nos referimos con una sanidad integral? Espíritu, alma y cuerpo. Así es, Dios sana todas las áreas, pero bajo el entendimiento de su palabra para cómo ponerlo, como tú dijiste, en práctica. Sí. En práctica. Yo he tenido que poner en práctica muchas cosas en mi vida a través de la palabra para poder ver el efecto de la palabra, hacerse realidad y poder tanto sanar yo como sanar a mis seres queridos, estar alrededor y mantener una relación sana dentro de lo más posible. Y yo como hijo que fui lastimado, he podido, bajo el consejo del Espíritu Santo y la palabra de Dios, sanar mi corazón para mantener una relación estable con mis seres queridos. Amén. Y quitarme esa condenación como hijo de que era el culpable o algo. Eso ha salido de mi vida. He visto sanidad en otras áreas de mi vida. He visto el fruto de la palabra
que este consejo puede provocar en otros, porque cuando un padre entiende, sí es cierto, soy yo el problema, estoy exasperando a mis hijos, por eso no podemos ni siquiera hablar a la mesa, el cómo estás, cómo te va, porque empieza de volada el pleito. Y este ejemplo para concluir, cuando estamos a la mesa comiendo y un padre que nunca se ha podido relacionar bien con sus hijos, ¿cómo te fue en la escuela? Y el hijo, en vez de decirle, bien, no hubo problema, ya va a empezar a preguntarme, ¿qué le importa? ¿Cómo me fue? Si usted nunca ha estado en mi vida. Y uno dice, wow, pues, ¿qué le pregunté? ¿Sí me explico? Y créame, es bien incómodo cuando estás en una situación que te invitan como pastor a comer con alguien a la casa y empieza y tú estás así comiendo como que viendo la novela y dices, santo Dios, María la del barrio aquí, estoy viendo la novela, ¿verdad? Y que tú me abandonaste de niño y tú dices, si solo venimos a comer, ¿cómo estará por dentro la familia? Y tú dices, wow, y ahí es donde yo he tomado esa experiencia de parte de decir, Señor, necesitamos sanar interiormente. ¿Verdad? En todo, en nuestro carácter, nuestras emociones, nuestros pensamientos, pero la luz de la palabra nos trae esa sanidad, ¿verdad? Y créeme que es una herramienta, como tú lo mencionabas, es una herramienta para todo el que nos esté escuchando. Y háganos sus comentarios, comparta este link, hágaselo llegar a alguien que necesite ayuda, que necesite terapia, que necesite un consejo, que necesite esa palabra que va a sacarnos de esa cárcel de daño, de enfermedad emocional, de enfermedad espiritual, para que como padres no sigamos cometiendo el error de provocar a nuestros hijos, de exasperar a nuestros hijos, de desalentar a nuestros hijos, sino que ahora nuestros hijos respondan a la obediencia, porque como padres hemos sembrado en ellos salud, sanidad, hemos sembrado amor y un buen consejo de parte de la palabra de Dios. Amén, amén. Yo como consejo, como padre, les puedo decir, dejemos de vivir menos para nosotros y más para nuestros hijos. Eso también nos va a ayudar mucho. Y me gustaría, Pastor, que nos despidieras con una oración. Yo estoy seguro que a alguien le está sirviendo esto y sé que estos podcasts también están sanando ahí. Va a haber alguien que está diciendo, híjole, no lo había visto así. Allí, en esa intimidad, allí en su espacio, está haciendo una oración. Me gustaría que lo guiaras en esa oración para una restauración, para que Dios le muestre qué hacer, para que Dios le muestre cómo orar. Y si hay algún niño, joven, adolescente o ya un adulto, porque también puede pasar que está desalentado, que pueda recibir esta oración. Amén. Y concluimos el día de hoy este podcast porque ha sido una carga en nosotros este tema, y yo creo que cada vez que hablamos un tema en el cual Dios pone esa carga y que lo platicamos, lo hablamos y sentimos en nuestro corazón esa carga por nuestra audiencia, que se deja sentir a través de redes sociales. Sentimos que hay gente escuchándonos y percibimos que tienen ese dolor, esa carga. Que esta oración, que la presencia de Dios opere en sus vidas para bien, nunca para mal, sino que Dios traiga sanidad a sus corazones. Yo quisiera que ahí en tu lugar, si tienes la oportunidad, nos estás escuchando o viendo, puedas tú tomar un tiempo para orar junto conmigo y pedirle a Dios que Dios ponga en nosotros, dice su palabra, el querer como el hacer. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana o tarde o noche donde pueda ser escuchado este video, Señor, esta transmisión, y rogamos que en el nombre de Cristo Jesús nuestras heridas sean expuestas delante de ti y las llevemos a la cruz. Toda herida de condenación, toda herida de rechazo, toda herida de divorcio, toda herida de maltrato, toda herida de abandono, de orfandad, Señor, toda herida que el mundo, que el pecado, que los dolores y las separaciones en casa, en familia, los pleitos conyugales, los pleitos familiares hayan dañado, Señor, a uno de tus hijos, a uno de tus criaturas, a uno, Señor, que quizás a lo mejor ni te conoce, pero en su corazón tiene la necesidad de ser sano. Yo te ruego, Señor, que este día uses esta palabra y esa transmisión para llegar al corazón de tu pueblo, para llegar al corazón de tus hijos y mostrarles que en Cristo Jesús hay sanidad, Señor, que puedan venir a tu palabra y llevar sus heridas a la cruz para sanar todo lo que en su alma
ha estado doliendo, ha estado cargando todo aquel que me escucha. Padre, en el nombre de Jesús, que se cumpla el libro de los Salmos, capítulo 107, verso 20, que envíes tu palabra y nos sanes y nos libres de la ruina. Bendecimos este podcast y profetizamos y declaramos, Señor, que tu palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para lo cual es enviada. Pon paz en el corazón de todo aquel que reciba esta oración. Pon, Señor, redargüimiento y pon el deseo de buscar tu rostro para que su alma sea libre y su alma sea sana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Nos vemos. Bendiciones. Hasta pronto.